El mensaje de hoy, síganme los cansados. Jesús nos llama. ¿Algunos de ustedes se identifican? Desde el inicio, en el pensamiento de Dios, el hombre fue creado por Él para permanecer siempre en su presencia. Esa era la idea original de Él. Pero Adán y Eva desobedecieron e hicieron lo que el Señor había pedido que no hicieran. Ellos desobedecieron y como consecuencia fueron apartados de la presencia de Dios. Cientos de años más tarde, el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, clamó al Señor y pidió que fueran liberados. El Señor escuchó su clamor y por medio de Moisés fue que Él los guió y los guió en camino a la tierra prometida. Fueron liberados con gran despliegue de poder de Dios. El Señor abrió el mar y pasaron en seco. Fueron camino al desierto, un lugar en el que racionalmente para nosotros es donde hay pocas probabilidades de subsistir. Y aún así, el pueblo guiado con la presencia de Dios tuvo comida, maná del cielo, tuvo agua que brotaba de las rocas. Y en otras ocasiones, el agua amarga se convertía en dulce y ellos podían saciar su sed. De día, en ese calor extenuante del desierto, el Señor enviaba una nube, que era lo que les brindaba a ellos sombra. Y en la noche, una lumbrera que les guiaba en el camino y les proporcionaba calor en esas noches de extremo frío. Aún así, el pueblo de Dios hizo lo que no es de agrado al Señor. Y se hicieron un becerro y le adoraron. Y provocaron la ira del Señor. Y decidió apartarse de su presencia. Inmediatamente el pueblo se arrepintió, pidió perdón y clamó al Señor. El Señor en su bondad escuchó y iba a regresar, pero ya no a estar constantemente con ellos, sino que iba a apartar un lugar en donde solamente iban a poder accesar 2 veces al año. El sacerdote y no toda la gente. No tenían libre acceso, sino por medio de holocaustos, por medio de ellos presentarse puros, de purificarse, por medio de sacrificios que ellos tenían que realizar. Ya no era tan fácil como en un principio. Y en este tiempo, nosotros, tú y yo, somos salvos por gracia, porque tú y yo fuimos y somos hijos de Dios por medio de que creemos en que Jesucristo es nuestro Rey, en que Jesucristo es ese Cordero que vino, que se hizo hombre, que padeció, que fue condenado aún siendo inocente. Él se despojó de ser Dios para venir y ser hombre y padecer como nosotros. Fue condenado, fue crucificado, fue muerto y resucitó al tercer día. Y esa es la fe que tú y yo profesamos. Y eso es lo que nos permite ahora tener un libre acceso hacia el Padre por medio de ese Cordero perfecto que nos sigue llamando el día de hoy. Nos llama y Jesús nos hace una invitación. Nos hace una invitación en Mateo capítulo 11, versículo 28 y al 30. Y Jesús nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que yo soy apacible y humilde de corazón, y les daré descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ese es un llamado el día de hoy para nosotros. Vivimos en una generación cansada. A pesar de que contamos con tantas herramientas el día de hoy que facilitan nuestras actividades, aún así estamos cansados. Estamos cansados físicamente de tanto trabajar. Estamos cansados mentalmente por tantos pensamientos que traemos y por tanta información con la que nos llenamos. Estamos cansados emocionalmente porque traemos muchas preocupaciones. Estamos cansados espiritualmente porque constantemente nos separamos de la fuente de nuestra vida, de Dios.
podemos nosotros descansar 8 horas o más y aún así seguir cansados, porque el cansancio que tenemos no es un cansancio físico, sino es un cansancio del alma. Por eso, Jesús hace más de 2000 años, sabiendo que esta condición no le era a él desconocida, porque sucedió hace más de 2000 años que estaban también cansados. Y esa misma invitación nos las hace hoy porque sigue aconteciendo. Esta invitación no es dirigida a personas perfectas. Esta invitación es dirigida a personas cansadas. Y diremos algunos de nosotros, es que yo no me siento cansado. Pero nosotros en algún momento llegaremos con esas cargas que no nos pertenecen y que le pertenecen a Él, a quedarnos sin fuerzas. Entonces la pregunta ya no es si nos cansaremos en un momento, porque yo creo que sí va a pasar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando ya no tengamos más fuerzas? Y es ahí cuando viene Jesús y nos hace esta invitación. Y te dice, vengan a mí. No te está invitando que vayas a un lugar. No te está invitando ni te está dando una fórmula para que tú la realices y puedas salir de ese cansancio. Él te está invitando para que vengas a su persona. Te está diciendo, vengan a mí. En la antigüedad, en el primer siglo, los rabí, cuando una persona iba y decía que tenía esta condición de cansancio, le decían, lee la Torá, acude al templo, o ve y aprende de algún rabino. El día de hoy Jesús no nos está diciendo eso, nos está diciendo que tenemos que ir a Él. Él se está presentando delante de nosotros como ese lugar seguro. Él se está presentando delante de nosotros como alguien de quien nosotros debemos de aprender. Jesús mismo se está presentando como la respuesta a esa necesidad que nosotros padecemos el día de hoy. Muchas personas estamos cansadas porque llevamos cargas que el Señor jamás nos prometió, nos dijo que llegaban. Jamás nos ha puesto una carga que nosotros no podamos llevar. Y en ocasiones nosotros mismos somos los que no queremos soltar diferentes circunstancias. Algunos se pueden identificar. No debemos de cargar con un pasado porque no podemos cambiarlo. Ni tampoco debemos de estresarnos o tener ansiedad por el futuro, porque ustedes saben que nosotros no podemos añadir absolutamente nada. Solo todo en manos del Creador. Nosotros tampoco podemos controlar todo, solo Él. Nosotros tampoco podemos manejar o estar dependiendo de que las demás personas piensen de nosotros. Debemos de tener seguridad, porque acuérdense que nuestra seguridad y nuestra verdadera identidad solo está en el Señor. No debemos cargar con peso que no nos corresponde, como sería el peso de una familia, el peso de una enfermedad, el peso de una pérdida o el peso de alguna actividad que estamos poniendo en nuestra vida que sabemos con la que no podemos cumplir. Esa carga excesiva, porque mientras más intentamos resolverlo, más agobiados terminamos cada uno de nosotros. Por eso Jesús nos dice, vengan a mí, vengan. Es un verbo en presente progresivo el que nos está presentando aquí. Es un decir siempre. Él nos está diciendo, es una forma de vivir, una nueva forma de vivir a la que nos está invitando Jesús. Vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados. Es una invitación a su persona y Él se presenta como la solución para aligerar esas cargas que nosotros llevamos. Esta invitación de Jesús implica movimiento por parte de nosotros, implica un reconocimiento de la condición de estar cansados y agobiados, e implica una respuesta que nosotros debemos darle y decirle, Señor, es verdad, no puedo más con estas cargas, yo te necesito a ti. ¿Por qué sigo luchando yo con algo que no puedo? Mejor te lo entrego a ti si tú hoy estás haciendo una invitación por medio de tu palabra.
reconociéndole todo esto al Señor y sabiendo cómo siempre Él obra para bendición en nuestras vidas. Y un ejemplo que quiero presentarles delante aquí con ustedes es el ejemplo real de alguien que conocimos, o al menos la mayoría la conoció, que es nuestra querida Perlita. Ella, con gran devoción siempre al Señor, ella comenzó un proceso de enfermedad en diciembre del 2023, cuando creía que solo tenía un malestar dental. Al acudir con el doctor, le dijo que no tenía nada en su dentadura, el dolor permanecía y tiempo después ella empezó a paralizarse parte de su cara. Siguieron los estudios, siguieron las consultas médicas, los tratamientos, y no se quitaba el dolor, al contrario, se iba todavía acrecentando y se le hinchó gran parte de su cara, hasta que llegó el diagnóstico correcto, y era cáncer. Un cáncer diferente, un cáncer experimental por no haber ningún antecedente, sino al contrario, todo lo que el tratamiento que ella llevaba y cada consulta tenía que ser anotada, porque eso era lo que iba a sentar un precedente para ella. Como toda persona que recibe este diagnóstico, Perla tenía mucho temor, pero aún así, en medio de este temor, ella decidió, y sus palabras textuales fueron: yo voy de la mano del Señor. Voy de la mano del Señor. Eso era lo que ella constantemente dijo. Y su familia, que le abrazó en este proceso, decía lo mismo, porque ella les compartía esto y los demás podían ver cómo era verdad que ella decidía ir de la mano del Señor en todo este proceso tan difícil, aún teniendo tanto temor, porque uno de sus mayores temores era el acudir a los hospitales, y ella tuvo que ir innumerables veces por tratamientos, por medicamentos, por todo este proceso tan cansado. Pero en ese momento y en esas palabras de decir de la mano de Dios, ella estaba aceptando esta invitación de ir a Jesús y entregar todas las cargas que ameritaban todo este proceso de enfermedad que apenas comenzaba en su vida. Y por este medio, de esta manera, es que Perla acudió al llamado de Dios, a ese que hoy te hace a ti y a mí. Porque nosotros debemos de identificar las áreas de nuestra vida. Nosotros debemos de aprender de este testimonio y ver si nosotros tenemos cargas que no debemos de llevar o cargas que debemos de entregarle al Señor. Si nos sentimos agobiados y cansados, el Señor está con brazos abiertos para recibirnos. Él nos está dando la instrucción de ir ante Él si tenemos esta condición, porque Él nos va a proporcionar el descanso que nuestra alma necesita. Y el primer paso que debemos de dar es el reconocimiento de nuestra condición, el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, porque acordémonos que Dios nos creó para estar siempre en su presencia, para estar siempre de su lado. Suena hermoso, ¿verdad? Hagámoslo intencionalmente, busquémosle, busquemos al Señor, porque Él siempre está esperándonos para que nosotros aceptemos. Recordemos que el Señor nos da un libre albedrío, porque el Señor en su podería podría hacer que nosotros lo fuéramos delante de Él. Pero no es así, nos permite a nosotros tomar esa decisión. Y aquí Jesús te está invitando a que tú acudas con Él. El reconocimiento de la dependencia de Dios se dio en la vida de Perla, porque fueron más de un año de tratamientos en donde hubo quimioterapias, radioterapias, inmunoterapias. Hubo reacciones adversas a los tratamientos, hubo cirugías, hubo un sinfín de vueltas y vueltas a acudir al hospital. Y en medio de todo este proceso, ella seguía, cuando la enfermedad
se lo permitía, ella seguía yendo a la iglesia, ella seguía alabándole al Señor, ella seguía haciendo devocionales, ella seguía en los grupos de oración. Ella no estaba paralizada porque la enfermedad no la paralizó. La enfermedad a ella la impulsó para acudir a ese llamado de Dios. Y Michelle, en medio de este proceso de su mamá, con trabajo, con estudios, ayudando en su casa, con su hermano. ¿Y saben qué? El domingo ella servía en el área de niños, porque ella era la maestra en el salón de bebés. Ella cuidaba a los niños. Eso es la dependencia de Dios. Cuando en medio de tu proceso tú vas y entregas ese tiempo para que otros también conozcan de Dios, imagínate el corazón tan grande y tan hermoso cuando está lleno de la presencia de Dios y cuando le dices, Señor, heme aquí, en medio de mi proceso, sí quiero. Estoy en un momento difícil, pero aún así decido servirte a ti, Señor. Decido venir delante de ti y depender de ti. Todo lo demás y todas mis situaciones adversas las pongo en tus manos y yo decido venirte a servir. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Jesús nos ofrece un descanso que el mundo no puede dar. Definitivamente no. Porque Jesús nos dice, vengan a mí los cansados y agobiados y yo les daré descanso. Nos está haciendo una gran promesa, que si nosotros le seguimos, si nosotros lo ponemos en el primer lugar de nuestra vida, Él nos va a dar descanso. Pienso en descanso y cuando proviene de Dios, pienso en una paz hermosa, en una paz que inunda el corazón. Jesús no te está prometiendo una ausencia de problemas, sino lo que Él te promete es que en medio de todos esos problemas, Él va a estar ahí contigo, que ya no vas a ir más solo. Si tú decides seguirle a Él y acudir a este llamado, el Señor siempre va a estar contigo, porque el Señor es quien nos sustenta. La dependencia en Dios es reconocerle como el que sostiene nuestra vida. En Isaías 53:4 nos dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y así es. Acuérdense, Dios, Jesús, ya pagó el precio por nosotros. Nos hizo libres y tenemos libre acceso para con el Padre. Y nosotros podemos ir y presentar delante de Él todo eso que nos es de carga. Todo esto con lo que nosotros decimos, no podemos. Esa situación que te agobia, esa enfermedad, esa situación familiar, todo eso, este es el momento en el que Jesús te está diciendo que tú vengas a Él, que lo reconozcas a Él en estos procesos. Y Perla lo hacía, y toda familia lo hizo, con una frase tan suya, de la mano de Dios. Porque esa es una frase que yo la identifico como su lema ante Dios en medio de todo este difícil proceso de enfermedad. Al inicio, Perla nos tenía una petición de oración y esa petición era que no perdiera su ojo. En medio de todas estas circunstancias tan difíciles, pasó el tiempo y modificó su oración. Porque si al inicio era que no perdiera su ojo, posteriormente la oración era que las quimioterapias y radioterapias e inmunoterapias hicieran el efecto deseado y ese tumor disminuyera para que permitiera que hubiese una cirugía. Y el Señor escuchó su clamor y escuchó el clamor de muchos de los que estamos aquí. Gracias por sus oraciones, gracias por unirse a la familia en este proceso. Muchas gracias. Porque el Señor nos escuchó y hubo fecha para la cirugía. Y ella seguía alabando a Dios y reconociéndola en este tiempo.
Las 24 horas anteriores a la cirugía, Perla tenía que estar sin medicamento. Y fueron horas muy difíciles, donde el dolor era extenuante para ella. La única manera que ella descansaba era cuando el mismo dolor le permitía dormir. Y en medio de todo ese dolor, ella seguía orando y sigue clamando a Dios. El dolor era tan intenso que la hacía temblar y que la hacía que ella no pudiera tener un control de sus dientes y se la pasaba. Yo pienso que si ese es el crujir de dientes del dolor, y yo creo que sí lo fue, y el Señor por medio de todas las oraciones de nosotros la sostuvo y se llegó el día de la cirugía. Y nuestras oraciones fueron escuchadas porque ella salió adelante de la cirugía. Perla, aparte del cáncer, tenía diabetes, tenía hipertensión y tenía asma. Este proceso la llevó a 2 cirugías más, porque como era en el rostro, ella requería de una cirugía estética con implante. Pero la diabetes pues no le permitía que su cuerpo admitiera el nuevo injerto y se batalló. Durante la tercera cirugía, al ingresarla, el asma jugó en contra y ocasionó un paro cardiorrespiratorio, por lo que Perla estuvo algunos segundos sin que su corazón latiera. En ese momento volvimos a unirnos en oración. El Señor escuchó y el corazón de Perla volvió a latir. Y para todos los que estábamos presentes, fue un milagro del cielo que ella regresara. El Señor la resucitó ante todos nosotros. Para nosotros eso no es que no lo reconozcan. Reconocemos que el Señor la resucitó. Y la permitió después de este proceso regresar a su casa, porque ya la petición era de que ella quería regresar a su casa. Eso era lo que ahora ella pedía. Y en este difícil proceso en el que ella permaneció más de 2 meses hospitalizada en el área de terapia intensiva de la Clínica 21, todas las personas que tienen a alguien ahí son procesos difíciles para la persona que está padeciendo y también para la persona que está afuera, porque no te permiten estar ahí con ellos. Pero sí tienes que estar afuera. Y afuera no me refiero afuera del cuarto, no me refiero afuera a una sala de espera, no me refiero afuera en un área del hospital, no. Es afuera en la banqueta, en la calle. Fueron más de 2 meses, porque te permitían entrar de visita 2 veces al día durante 60 minutos, pero el tiempo restante tenía que haber un familiar en la parte de afuera esperando que le dieran noticias. Siempre tenía que haber alguien al pendiente, y así fueron 2 meses en los que Michelle estudiaba, Michelle trabajaba, Michelle cuidaba a su mamá. ¿Y saben qué? Recordando todo esto, porque en las ocasiones que me tocó estar acompañando a Michelle, me recordó mucho y lo sentí como esa vivencia actual de lo que pasaron cuando iban en el desierto. Porque cuando tú vas y estás ahí afuera con un enfermo adentro y esperando tus noticias afuera, ¿sabes qué? No te falta comida, es sorprendente. No te falta agua, no te falta nada. Estás con las inclemencias del tiempo, claro que sí. Con frío, con calor, con lluvia, pero el Señor provee de alguna manera y no te mojas y no padeces frío y no tienes calor. Es sorprendente cómo ahora en ese lugar el Señor puede traer la situación del desierto.
Pero aquí es diferente porque toda la comida que te van llevando, esa sí te dura para el día siguiente y es basta, puedes llevar a tu casa. Esa es la abundancia de la que te estoy hablando. Esa es la dependencia de Dios. Ese es el acudir al Señor, porque en medio de todo este proceso, toda la familia entregó sus cargas y el Señor sostuvo. Es justo este pasaje bíblico. Es justo este versículo. El Señor sostuvo la vida de ellos y ellos entregaron y fueron dependientes del Señor en todo momento. Eso es el descanso al alma. Eso es a lo que te está invitando Jesús el día de hoy, a que descanses en Él. El mundo da distracciones, pero Jesús nos ofrece restauración. Mientras el mundo nos ofrece entretenimiento, Jesús nos ofrece paz. El mundo ofrece alivios temporales, pero Jesús nos da y nos invita el día de hoy a una nueva forma de vivir, en donde Él sea el centro, en donde Él va a ser nuestro proveedor, en donde Él es nuestro sustentador, en donde Él quiere tomar el lugar que Él se merece, para que nosotros sepamos que no estamos solos, que esa idea original que Él pensó para la humanidad, de que siempre estuviéramos en su presencia, hoy tú y yo tenemos libre acceso con el Padre y podamos llevar ese pensamiento de Dios a cabo. Muchos creemos que hay cansancios que son producidos por el exceso de trabajo, que nosotros creemos que es cansancio, es producido porque estamos dentro de un entorno y que eso es lo que nos produce cansancio. Y nosotros nuestro cansancio en ocasiones podemos acreditarlo a muchas situaciones. Pero hoy te digo que el cansancio del alma, y para el cansancio del alma, el único que puede encontrar tu descanso es en Jesús. Y el día de hoy te está haciendo una invitación para que tú vengas a Él, para que tú recibas el descanso que tu alma necesita. Y gloria a Dios, las oraciones escuchadas, y Perla regresó a su casa después de la cirugía. Muchos de ustedes o algunas de ustedes pudieron estar en la casa al momento de que ella llegó y fue de gran alegría para ella porque la verdad que fue una victoria en el nombre de Dios. Alabábamos y dábamos gracias al Señor porque después de toda circunstancia, 3 cirugías, un paro cardíaco, la diabetes, el injerto que no lo aceptaba el cuerpo, aún después de todo eso, el Señor le permite a Perla regresar a su casa. Y claro que es recibida con gran alegría. Y después de todo esto, de unos días, le dicen a Michelle que se queda sin trabajo. Y dices tú, pero ¿cómo, Señor? En medio de todo esto, ¿cómo se va a quedar ella sin trabajo? ¿Y saben qué? El Señor no se equivoca. El Señor siempre sabe lo que es bueno para nosotros. Y esto que pudiéramos considerar adverso, le dio la oportunidad a Michelle de estar 24 horas con su mami, a su cuidado. Ella ya no tenía que moverse de su casa, sino solo tenía que disfrutar de la presencia de su mamá, atenderla en sus cuidados. Aunque tiempo después, unas semanas después, regresó el dolor y con ellos un nuevo diagnóstico. El cáncer había regresado. Y me acuerdo perfectamente que fui a hablar con Michelle y me preguntaba, ¿por qué pasamos todo esto? ¿Por qué pasamos 2 meses en el hospital? ¿Por qué pasó mi mamá todo esto? Si al final de cuentas íbamos a regresar a donde iniciamos. Le dije, mi vida, nosotros no podemos entender, pero una cosa sí te digo, que en el Señor todo obra para bien, y tú y yo vamos a estar atentas
para ver cuál es el propósito que Dios tiene para esta circunstancia. ¿Por qué regresó? No sabemos, no lo sabemos. Ahí Perla estaba contenta de estar en su casa. Ante el nuevo diagnóstico, ella seguía tomada de la mano de Dios, y yo creo que era algo que impulsaba a toda la familia a seguir con el mismo ánimo, porque nosotros siempre, 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 en todo momento debemos de estar, como decía nuestra querida Perlita, toda circunstancia de la mano de Dios. Jesús nos enseña a caminar con Él y nos dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí. Jesús no nos dice que nos va a librar de nuestras aflicciones, que no vamos a tener. Más bien lo que Él nos dice es que vayamos con Él, porque así las aflicciones las vamos a poner delante de Él y ya no vamos a caminar más solos, sino vamos a caminar de la mano de nuestro Creador y vamos a regresar a lo que Él quería desde el inicio para nosotros, que permaneciéramos en Él. Nos dice: carguen con mi yugo. Y a mí me encantó leer y entender que el yugo de Dios es ligero, que es suave. Y cuando entendí que al decir que el yugo es suave, es porque es ideal. Porque así como cada uno tenemos una talla de ropa o de calzado, así el Señor tiene un yugo ideal para cada uno de nosotros. Ese yugo nos va a quedar perfecto. Si tú decides hoy atender el llamado de Dios para que venga, para ir delante de Él y tomar ese yugo, que sepas tú que es suave, que es ideal para ti y que la carga que Él te da es ligera, porque siempre en su palabra vamos a encontrar ese descanso. El yugo en el contexto judío, la mayoría de los judíos eran sembradores y ellos sabían que es una pieza de madera que une a dos bueyes. En la expertise de cada uno de los sembradores, ellos sabían que ese yugo tenía que ir equilibrado. El buey sabio o experimentado y el buey joven. Así, el buey experimentado iba a guiar, iba a enseñar al buey joven, y más aún iba a llevar la mayor parte del peso. De esa manera iba a enseñar al buey joven a llevar la carga de la mejor manera. Así, entendiendo cuál es el yugo en el contexto de los judíos, ahora entendamos cuál es el yugo de Jesús, que es suave y que es ligero, que la carga en el Señor siempre es liviana. Y el yugo de Dios es lo que nos está invitando el día de hoy, a que tú y yo vayamos y nos unamos a ese yugo. No a un yugo que nos va a generar más peso, no a un yugo que va a estar pesado, no a un yugo que nos quiere mantener sujetos sin movimiento. Es un yugo que nos va a dar libertad, que nos va a dar descanso en medio de esas situaciones difíciles. Porque nos dice: vengan, carguen mi yugo y aprendan de mí. Y nos pide Jesús que aprendamos de Él, que le aprendamos de su palabra, que aprendamos de las cualidades de las cuales Él es. Él es apacible y es una cualidad que Él mismo nos está diciendo. Aunque rara vez Él mismo se describe, ahora sí nos está diciendo que es apacible y nos invita a ser como Él, apacible. Y nos invita a cargar su carga, que es liviana, que es ligera. Porque Dios también es humilde de corazón, porque aún siendo Dios se despojó de sí mismo. Yo creo que esa es la máxima expresión de la humildad, que Él, teniéndolo todo, vino a hacerse igual que tú y que yo. Vino a hacerse igual que nosotros. Él vino y dentro de su humildad obedeció al Padre. Lo obedeció y dio la vida por nosotros, hasta el grado de dar su vida. Imagínense lo que es eso. Solo en Jesús podemos nosotros encontrar el descanso que nuestra alma necesita.
solamente en Él y no en otro lado. Y le doy gracias a Dios porque pude ver a Perla encontrar ese descanso. Nos permitió ver cómo Perla se entregó completamente al Señor, cómo Perla en medio de toda esta situación dependía completamente de Dios. Y cuando ella regresó a casa, ella, un día que la fui a visitar, le dije, Perla, ¿cómo estás hoy? Y me sorprendió mucho su respuesta, porque levantó sus manos al cielo y me dijo, estoy bien, estoy lista. Y el Señor puede hacer conmigo su voluntad, que el Señor haga su voluntad en mí. Todos nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo va? En medio de esa situación de dolor, ella ya había experimentado todo. Eso es decidir llevar el yugo con Dios. Eso es ser dependiente de Dios. Eso es reconocer a Dios en todo. Ella se entregó completamente ante esta situación difícil. Y nosotros como familia viéndola, ¿qué más podíamos hacer sino rendirnos ante el Rey de Reyes y decirle, Señor, es verdad, hágase tu voluntad en medio de este proceso difícil? Todo lo que venga es ganancia, porque el mayor temor de Perla era qué iba a hacer de sus hijos. Pero el Señor le regaló un mes con su hija en su casa. El Señor le regaló un mes para ver que sus hijos se podían valer por ellos mismos. Ese era el propósito y lo entendimos Michelle y yo. Este era el propósito de Dios, para extenderle los días a Perla, para que ella pudiera ver cómo sus hijos se podían sostener. Dijo Perla, Señor, aquí estoy. Me permitiste ver que mis hijos pueden valerse por ellos mismos y que lejos de yo cuidarlos, ellos me están cuidando a mí. Y la familia completa entregamos a Perla y decidimos que el Señor hiciera su voluntad en esa familia, en esa circunstancia. El día de hoy la invitación para cada uno de nosotros es a saber si tenemos alguna carga o algo que tengamos que entregar delante del Señor. Algo que Él no nos pidió cargar, pero que nosotros no lo queremos soltar. Y hoy te está haciendo una invitación para que tú vayas y se lo entregues a Él, para que tú se lo des, para que tú te unas en dependencia del Señor, para que te unas y estés con Él en todo momento. Tiempo después, sabiendo que en Jesús podemos encontrar ese descanso que nuestra alma necesita, reconociéndole y acudiendo al llamado, que es a lo que yo te invito el día de hoy, a lo que yo te invito el día de hoy. No queda solo aquí, en esta invitación. No solo queda aquí en saber qué es lo que el Señor quiere hacer por nosotros y por eso nos está llamando el día de hoy. A esa dependencia de que experimentaron la familia de Perla y toda la familia completa a través de ella. Y tiempo después, gracias. Ya habiendo Perla hecho esta declaración, encontró Perla el descanso que su alma necesitaba, encontró y en su dependencia al Señor escuchó su clamor y decidió llamarla a su presencia. Y aún hoy podemos nosotros ver cómo el legado de Perla va muchísimo más allá. Es que cuando acudimos a ese llamado que nos está haciendo Jesús, como acudió nuestra querida Perlita, no es que yo venga y te lo diga, yo vengo y te lo transmito como testimonio, pero mira, tengo pruebas palpables de la relación que Perla desarrolló con Dios en todo este proceso.
más que ser una libreta llena de devocionales y de oraciones. Es un legado que les dejó a sus hijos. Es un legado que le permite hoy a Michelle el saber que el mismo Dios que sostuvo a su mamá es el mismo Dios que va a sostener su vida. Es el mismo Dios que va a sostener a Santiago y a toda la familia. Esa relación que ella llevó con Dios está aquí plasmada para honra y gloria de Dios, para darle la honra a Él por todo lo que hizo en su vida y en estos momentos tan difíciles para la familia, pero que fueron aligerados, porque aquí es cuando sabemos que la carga de ellos fue ligera. Ligera porque todos ustedes que están aquí, la mayoría, apoyó. Y es un momento también de agradecerle a la congregación, de agradecerles por ese gran apoyo, por todas esas oraciones, por todas esas visitas, por todo ese acompañamiento, por toda esa aportación económica también. Gracias por esos mensajitos, por esas llamadas, por ese estar al pendiente de ella. Gracias a cada uno de ustedes. Y este testimonio sirve para saber que de la mano de Dios, como decía nuestra amada Perlita, todo es más ligero y más llevadero. No es que los problemas no vayan a estar ni vayan a desaparecer, sino es que la carga va a ser liviana. El día de hoy te hago de nuevo la invitación que nos hizo Jesús, porque Él nos dice: vengan a mí todos aquellos que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón. Lleven mi yugo, que es suave, y su carga es liviana. Este llamado sigue vigente para ti y para mí el día de hoy. Si tú tienes alguna carga el día de hoy, les entregaron unos papelitos por ahí y hay plumas, creo que en el portasobres. El día de hoy, de manera intencional, si hay algo que tú sientes, que tú no puedes con esa situación, escríbelo en el papelito y vamos a hacer un simbolismo de venir y dejarlo en esta caja para entregar todo lo que le queramos entregar al Señor en esta hora y en este momento. Porque recuerden que el llamado es para todos. Todos estamos llamados a ir delante de Jesús. Tomemos esa decisión el día de hoy. Puestas nuestras cargas en Dios, agradeciéndole porque tenemos en dónde depositarlas, porque sabemos que de Él podemos obtener todo lo que nuestra alma necesita. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias por las alabanzas, Padre. Te damos gracias, Señor, por este testimonio de amor, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos testificar, Padre, de que esta vida, Señor, no fue en vano, Padre, sino fue para exaltar tu santo nombre. Este testimonio, Señor, y este proceso, Padre, fue para reconocerte a ti, Señor, en todo momento. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado, que a pesar de las adversidades, Señor, viales, pudimos reunirnos y estar aquí, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por tus promesas, como es que tú darás ese descanso que el alma necesita a todo aquel que se encuentre cansado y agobiado. Y escuchemos como de parte tuya, como tú dices: síganme todos los cansados. Gracias.